Ya, entonces queda claro de que la próxima semana es la primera prueba, ya la EPEC 1. Vale 10%, va a durar 45 minutos, 2 preguntas de desarrollo. ¿Qué se va a evaluar? Que tengan coherencia en el argumento, que tengan fluidez en el argumento y que tengan capacidad de argumentar para describir lo señalado por la autora y una reflexión crítica de dichos conceptos. ¿Qué me interesa? Evaluar si efectivamente ustedes están leyendo, ¿ya? En primera instancia, pero además si ustedes dialogan con el texto, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo una visión crítica referente a los conceptos que utilizan los autores. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo ligar algún concepto que utiliza Teresa Matu o que utiliza Carballeda? Aspectos formales. Cuando ustedes respondan a las preguntas, el estilo del escrito tiene que ser un escrito académico, no coloquial ni de correspondencia personal, ¿ya? Va a ser hecho en una hoja Word, así que ahí ustedes van a poder además tener acceso a saber si, por ejemplo, se están equivocando en ortografía, etc. Además, también se va a observar el nivel de redacción. Por ejemplo, usar preferentemente párrafos breves que contengan una idea. Los autores, ustedes lo van a poder observar en el texto, muchas veces hablan de un concepto y lo tienen muchos conceptos de una misma palabra. Entonces ahí ustedes tienen que elegir qué concepto van a trabajar. La ortografía y el uso de citas y referencias. ¿Qué quiero decir con esto? No es necesario que me citen en APA o en ISO, ¿ya? Sino lo que yo necesito es que ustedes hagan referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si ustedes van a utilizar el concepto de un autor, escriban según Carballeda, según Matus, y si es textual, lo coloquen con comillas y cursiva. Ustedes saben citar, ¿cierto? Ya están casi en el proceso final. Ya, eso me interesa. Acá le traje una propuesta para que ustedes puedan, al momento de leer, trabajar, ¿ya? Esta es una estrategia, es opcional. Pero, por ejemplo, encuentro que es muy bueno que ustedes busquen palabras claves que diga el autor y busquen cómo los conceptualiza, cómo define el autor esa palabra. Y después esa misma palabra, qué relación tiene con el trabajo social. Ustedes pueden ahí hacer una reflexión. Entonces después, al momento de hacer la prueba, quizás ustedes van a tener ahí el concepto a mano y no van a tener que buscarlo en el texto. ¿Ya? Eso es absolutamente opcional, ¿ya? Pero les va a servir también como estrategia para visualizar qué es lo relevante del texto. Hay otras personas que hacen resumen, hay personas que hacen mapas conceptuales. Yo les ofrezco esta estrategia de estudio. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No se entiende?
¿Por qué me interesaría que pudieran profundizar en esta estrategia? Porque las preguntas no es solo una descripción del concepto, ¿ya? Las preguntas van a estar orientadas a que ustedes ese concepto lo relacionen con la disciplina. Entonces aquí les coloqué un ejemplo, ¿ya? Voy a tratar de ampliar un poquito. Una pregunta tipo, ¿ya? No es que esta sea la pregunta de la prueba, ¿ya? ¿Qué concepto de promoción y egreso utiliza la autora Márquez? Relaciónelo críticamente con la intervención social fundada, desarrollando un ejemplo en las políticas públicas. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que la pregunta no es solamente a nivel descriptivo, sino que tiene relación con que ustedes tensionen estos conceptos a la luz de la disciplina? O sea, a mí no me sirve de nada que ustedes me reciten. Ay, ¿qué pasó? Esperen un momento. No sirve de nada que ustedes se aprendan de memoria un concepto. Lo importante es que ustedes logren generar una reflexión y un análisis crítico de ese texto. Por eso también va a ser permitido que ustedes tengan los textos a mano. Porque lo que me interesa es observar cómo ustedes están escribiendo, cómo ustedes están levantando argumentos. ¿Se entiende? Entonces, ustedes pueden utilizar el texto, ¿ya? Para trabajar sus respuestas. ¿Se te cae a cada rato, Lionel? ¿O no? La plataforma. Chicos, por favor, mándenme si tienen algún compañero que tiene algún problema con la plataforma, que me avise, ¿ya? Para yo no dejarlos ausentes y además también poner al tanto de esta situación a la dirección académica. ¿Cuál era el nombre de la compañera que no podía? Eugenio también. ¿Que no podía entrar? Karen. Oh, son bastantes. Chicos, por eso yo también les doy la opción de que cuando ya tengan leído, pueden hacerme preguntas, mandarme correo, ¿ya? Porque sé que la plataforma está bastante compleja. A mí también ha pasado no solamente con este curso, sino con varios. Lisette. Ya. En todo caso, yo voy a mandar este PPT al curso, ya, para que ustedes lo puedan observar. Entonces, ya, volviendo a la pregunta. ¿Cómo sería una respuesta tentativa? En primer lugar, se debe comprender
que el concepto promoción y egreso utilizado por la autora Márquez es, entre comillas, porque eso es textual, entendido como la oportunidad, posibilidad de gatillar procesos de superación de la indigencia sustentables en el tiempo. Por lo tanto, cuando se interviene según la estrategia de promoción y egreso, se debe partir de la pregunta, ¿qué es necesario hacer? La respuesta es hacer egresar a este sujeto, promover a este a una situación distinta, pero de acuerdo a un plan de intervención diseñado por fases, y que éstas puedan ser organizadas de acuerdo a diversas lógicas comprensivas, ya que si no es así, pueden transformarse, como lo relata Márquez, en que ese sujeto podría estar siempre en un proceso de intervención, ya que de una problemática puede dar un salto a otra problemática y a otra problemática, transformándose así en un círculo sin fin. O bien, como en algunas situaciones ocurre, se puede caer en pensar que la promoción y el egreso sea de forma automática. Esta lectura significaría, de nuevo, cito textual, conocer no solo que las prácticas y los estilos de vida no se cambian de un año para otro, sino también que las condiciones estructurales pueden pesar tanto o más que la cultura y las propias convicciones al momento de actuar y construir la propia trayectoria vital. Un ejemplo de esta situación es el caso del Sename, donde el egreso está enmarcado por la edad, es decir, el sujeto, independiente de haber finalizado su proceso de intervención, egresa a los 18 años, no cuando se encuentra empoderado o tenga un proyecto de vida. Por lo tanto, este proceso de intervención claramente no está pensado en términos de metas u objetivos. Por ende, se da un proceso de egreso de manera automática, lo que limita la acción del profesional. ¿Se entiende? Acá se hizo referencia al concepto de Márquez. Además, se interpreta este concepto, se da más detalle. Y luego se presenta el ejemplo de las políticas públicas, en este caso Sename. Y se tensiona cómo ese concepto se relaciona con la política pública. ¿Se entiende? No se utiliza un lenguaje coloquial, se habla en tercera persona singular, ¿ya? No desde el nosotros, no desde el yo opino. Se levanta un argumento. Y un argumento siempre es utilizado desde las teorías, en este caso, desde lo que señalan ciertos autores que están en este ámbito y que hablan de las estrategias, en este caso, de promoción y egreso. Entonces, tiene que ser un lenguaje técnico y profesional. Desde ahí yo tengo que argumentar siempre cada prueba, cada informe, cada trabajo. Yo les quise dar un ejemplo para que ustedes vieran desde dónde por lo menos yo trabajo el argumento. El argumento es decir una idea, pero que siempre, más que complicado, es complejo, ¿ya? Y por eso estamos viendo que la intervención en lo social es una intervención social fundada. Y es compleja, porque es dinámica, porque hay que tener un argumento técnico, porque hay que utilizar conceptos y teorías, porque hay que tener una reflexión respecto, por ejemplo, en este caso, esta es la pregunta que hablo de políticas públicas, ¿ya? No significa que en la prueba vaya a tomar ejemplos de política pública, ¿ya? Pero la idea es que ustedes vayan creando conciencia crítica, pensamiento crítico.
¿Qué es lo que llama el trabajo social contemporáneo? Que ustedes no... Exacto, exacto, Francisco. Eso es. El trabajo social contemporáneo llama a que ustedes piensen, cuestionen las metodologías existentes y que no solamente apliquen técnicas, apliquen informes, sino que piensen más allá de eso. Nosotros trabajamos con categorías analíticas, trabajamos con tipología y las tipologías son el sujeto que vive esta situación de problemática más el fenómeno social. Entonces necesitamos validar nuestro argumento desde conceptos, teorías. Por eso la idea de hacer esta prueba. Porque el trabajo también va a consistir en que ustedes analicen. Y no van a analizar desde, es que a mí me parece que esto no es bueno, ¿ya? Porque eso no es un argumento, ni siquiera es una opinión. ¿Se entiende? Sí, no. Ya. Entonces, ¿qué falta profundizar, Ingrid? ¿Qué es lo que no entiendes mucho para yo poder volver a explicar? Por eso están las lecturas de los textos. Porque ahí van a tener bastante conceptos para utilizar. Y además también van a tener los apoyos de las clases. Y como les digo, no es más de media plana. Lo importante es que ustedes puedan hacer el cuadrito que yo les dije y ahí van a tener gran parte de la pega hecha. Porque van a tener claro qué conceptos utiliza el autor. O qué conceptos ustedes van a utilizar para explicar. Porque recuerden que van a tener 45 minutos para responder. Como lo más probable es que pueda haber problemas de conexión, me pueden enviar a mi correo la prueba. ¿Ya? Miren, se supone que nos van a capacitar para explicarnos cómo subir las pruebas o los trabajos desde la plataforma, ¿ya? Y yo antes de la prueba, porque ustedes saben que esto dura más de 45 minutos este módulo, ¿ya? Entonces les voy a explicar bien cómo va a ser el proceso y lo demás. Pero también les voy a dar la opción de que me lo puedan mandar a mi correo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sé que está fallando la plataforma y ya eso no es un problema de ustedes. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Mira, al igual que Carballeda, Teresa Matu
plantea esta crisis de la modernidad. ¿Ya? Y cómo sí, en algo estás entendiendo bien, ¿ya? ¿Qué es lo que le digo a varios? Porque igual son textos que son un poco más densos, ¿ya? No se centren en lo que no entienden, céntrense en lo que entienden, ¿ya? Profundicen en eso. Primero, ¿qué es lo que ustedes están entendiendo del texto? Lo que no entienden, colóquenlo ahí con un signo de interrogación. Si no entienden, por ahí cierto vocabulario que no manejen, googleen ese vocabulario. Si hay algo que ya a nivel más conceptual no lo entienden, yo también le estoy dando la opción de que me puedan mandar mensajes, ya correos, para responder eso. La idea es que ustedes igual tengan un acompañamiento de la lectura. Ahora, ¿por qué estos autores hablan de modernidad? Porque la realidad está inserta en este contexto histórico, en esta dimensión espacio-tiempo. Entonces, para nosotros poder intervenir, necesitamos conocer en qué momento de la historia estamos, cómo se configura la realidad. Yo a ustedes no sé si les comentaba de que cuando nosotros nos pasan la historia en el colegio, existen estos 4 momentos de la historia, ¿cierto? Estas 4 etapas. La antigüedad, la media, la moderna, la contemporánea. Y la intervención hay que verlo no solamente desde esta historia más lineal, sino que hay que entenderla a saltos, a procesos. La Edad Media se caracterizaba porque toda la explicación de la realidad era dada, en este caso, por Dios. Por ejemplo, no existía la noción de clases sociales, existía la noción de castas. Porque una clase social es clase social porque puede cambiar, ¿ya? Existe esa noción de movilidad social. En la Edad Media no existía. Eran estamentos que eran estáticos. Uno nacía como rey, moría como rey. Nacía feudal, moría feudal, etc. En cambio, ¿qué es lo que viene a ser la modernidad? La modernidad viene a cuestionar ese orden. Dice, no, acá no solamente hay una explicación divina. El orden dado es un orden producido. El hombre lo produce. Por lo tanto, la realidad se puede cambiar. Y desde ahí se entiende la intervención social. Si yo creo que la realidad no se puede cambiar, entonces, ¿cómo voy a hacer trabajo social? No se puede. ¿Por qué? Porque el principio constitutivo del trabajo social es la intervención. ¿Y la intervención para qué? Para lograr una transformación de una realidad, de una problemática social. Entonces, por eso es importante hablar de modernidad, según Teresa Mato. ¿Se va entendiendo, Ingrid? Ya, pero no estás tan equivocada. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Pregunta. ¿No? ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Me escuchan todavía? Ya. Igual yo les voy a dejar, como les dije anteriormente, la oportunidad para que ustedes me puedan hacer preguntas a través de WhatsApp. No, otra vez no. Vaya el audio, yo no sé qué ya pasó. Para que puedan realizar preguntas, tanto al correo como al WhatsApp. Lo importante es que lean. Y tranquilos porque no va a ser una prueba tan compleja, ¿ya? Si ustedes leen. Profe, una consulta. Las preguntas que le podamos hacer, ¿van a tener un horario usted para poder hacer las preguntas? ¿Qué cree usted? Que sí, pero es que, por ejemplo, no sé, pues si se lo envío a las 2 de la tarde, puede que esté ocupado, por eso, algún horario en específico, o hasta las 8 de la tarde se pueden enviar las preguntas. Envíela nomás. Envíela hasta las 10 de la noche. Yo creo que es una hora prudente. Ahora, yo me voy a demorar un Ok, poco profe, quizás en gracias. contestar, ¿ya? Pero envíela. Ya, profe, muchas gracias. Lo importante es que haya preguntas, ¿ya? Y yo también utilizo lo que se llama criterio, ¿ya? Si ustedes me mandan una pregunta a las 3 de la mañana es difícil. Si ustedes me mandan 10 preguntas, es difícil que yo les conteste quizás las 10 preguntas inmediatamente, ¿ya? Pero la voluntad existe. Y la idea es que ustedes tengan este acompañamiento. Me interesa es que lean y segundo que reflexionen. Este curso está diseñado desde una postura crítica y eso conlleva a que ustedes miren estos conceptos y los cuestionen también. Porque como les digo, y de hecho lo dice, no lo digo yo, lo dicen varios trabajadores sociales que han trabajado permanentemente en la disciplina, uno tiene que cuestionar la estrategia, las técnicas, las metodologías con que trabajamos. Porque si no podemos estar replicando categorías estigmatizadoras, podemos estar replicando y ser un dispositivo de control social, generando más exclusión social y estar traicionando nuestro eje fundamental, nuestro eje fundante, que es la transformación social. Ustedes tienen que hacer intervenciones que sean críticas, que estén siempre constantemente tensionando el contexto, el lugar desde donde ustedes están hablando, porque insisto, la intervención social no es neutral, tiene una intencionalidad y la intencionalidad está tensionada con lo valórico. ¿Qué quiero cambiar? Ustedes van a problematizar, van a trabajar con políticas públicas que están diseñadas para combatir una cierta problemática. Pero muchas de esas políticas públicas no están bien diseñadas. Y es labor de un experto en lo social, en este caso trabajadores sociales, decir al sistema que esto no está bien diseñado. ¿Se entiende?
Pero si yo no tengo capacidad argumentativa, lo único y para lo único que voy a estar preparado es solamente aplicar ciertas técnicas. Eso. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿No están de acuerdo? También pueden no estar de acuerdo con esta visión. Es válido. Lo importante es que se genere discusión. Ya, vamos a entrar entonces. Ay, qué bueno, Profe, Patricia, una que me está... consulta. Eugenio, dígame. Que lo de Carballeda era el Ya. empoderamiento profesional e intelectual del trabajo social. Ya. No entiendo, otra vez. No te Ese es entendí el, la pregunta. ese es el texto, ese es el texto, ¿no? No, Empoderamiento profesional, ¿no? no, ese no ¿Es de es el Carballeda? texto. No, ese no es de Carballeda. El texto es, para darte el nombre exacto, ahí lo coloqué, la intervención en lo social como dispositivo, una mirada desde los escenarios actuales. Ya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Claro? Y el otro es el de Claro. Teresa Mann, la intervención como gramática. Ya. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos viendo la semana pasada? No me digan que no, porque les mandé el Power también. ¿Alguien recuerda? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Sí? Ya. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo la semana pasada? ¿Alguien que me quiera contestar? Ya. Ya, de la teoría y la práctica social que tienen desde esta visión del trabajo social contemporáneo estar en permanente tensión, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de yo intervenir, siempre tengo que estar generando estos procesos reflexivos. Ya, súper bien, Ingrid. Ujú, sí, estamos en un contexto de profundas transformaciones estructurales. Hoy día lo que vamos a comenzar a ver van a ser estos 4 fundamentos que sustentan la intervención social fundada. ¿Ya? ¿Ustedes lo han visto en algún otro ramo? Camila. Camila, ¿puedes hablar? Camila. ¿Aló? ¿Aló?
¿Ustedes han visto lo que es la intervención social fundada? Sí, estos 4 pilares. Ingrid, cuando tú hablas de la inserción institucional, son los momentos de la intervención, ¿ya? En cambio, los 4 fundamentos, sí, exacto. El contexto histórico, valórico, epistemológico. Y falta uno ahí, el conceptual. Exacto. Ahora vamos a profundizar en ellos, en cada elemento. Luego de profundizar estos elementos, vamos a pasar a lo que es el análisis de una política pública y ahí vamos a comenzar a ver el trabajo. ¿Ya? Voy a colocar la clase hoy día. Ya. Si ustedes ven la foto, pueden observar que hay una mano que dibuja a la otra mano y esa mano a su vez dibuja a la otra mano, ¿cierto? ¿Por qué les puse esa imagen? Porque es lo mismo que pasa con el trabajo social, la tensión entre teoría y práctica. No es que una sea más importante que la otra. Son 2 elementos que se necesitan, son 2 movimientos que se necesitan. No podemos entender la práctica sin intención de esta teoría, ¿ya? Cuando yo estoy, por ejemplo, en una fundación, en una ONG, trabajando, por ejemplo, vulneración de derechos de infancia. A pesar de que yo estoy hablando con un niño que llegó derivado de tribunales, por ejemplo, que se llama Juanito Gómez, y estoy interviniendo directamente con él. Al momento de hacer la intervención, yo estoy utilizando conceptos. Por ejemplo, el marco jurídico. Hay una Convención de Derechos de Infancia que está consagrado en nuestra legislación desde 1990, que son los derechos del niño. Y ahí tenemos conceptos, normativa jurídica. También vamos seguramente a estar trabajando psicología. Vamos a estar con elementos del ciclo vital. No es lo mismo que me llegue un niño de 4 años, ¿ya? A que me llegue un niño que sea un adolescente de 16 años. Mis objetivos van a ser distintos. Mi tiempo, incluso a veces de intervención, pueden ser distintos. Entonces, por lo mismo, nosotros siempre, como les digo, estamos mediados. No estamos trabajando de manera natural con esta persona, estamos mediados por estos conceptos. Pero ¿qué es lo que decía antes? La lógica tradicional para entender el trabajo social, que uno tenía un conocimiento directo con el sujeto, ¿ya?
Pero ¿qué conllevaba esto? De que, por ejemplo, existieran ciertos conceptos, enunciados, discursos, prejuicios, como la pobreza es inevitable, los drogadictos son delincuentes, los niños que son abusados sexualmente son futuros violadores, etc. ¿Por qué? Porque al ver al sujeto sin su contexto, sin su fenómeno social, es mucho más fácil poder culpar a ese sujeto, conceptualizar, problematizar desde un hecho individual. Él es el culpable. Él es pobre. ¿Ya? Entonces, como llama de hecho Teresa Matus en su texto, es muy importante la gramática, es muy importante cómo nombramos a los sujetos con que trabajamos, a nuestros sujetos de intervención. Por eso yo les decía, nosotros no trabajamos de manera directa, sino que trabajamos a través de tipologías. Y aunque suene un poco humano, ¿ya? La tipología no excluye el sentido humano, sino que lo integra este sujeto más la problemática social. ¿Y qué pasa cuando yo entiendo que este sujeto no es que en él está la esencia de la pobreza, de la droga o de otras problemáticas, sino que está en una situación? Si está en una situación, esa situación puede cambiar, puede transformarse. Entonces ahí yo puedo entender que la intervención tiene un sentido. Y la intervención en nuestra profesión es nuestro eje. El trabajo social no se entiende sin la intervención. Entonces, hoy día ya vamos a alcanzar a ver quizás dos componentes, ¿ya? El valórico y el histórico contextual. En más detalle. Claro, pero no solamente para dejar nuestros prejuicios, porque quizás siempre vamos a tener un prejuicio. Lo importante es ser consciente de esos prejuicios y no guiarse y no guiar todas nuestras decisiones, porque nosotros tomamos decisiones que conllevan a acciones, ¿ya? Y que pueden, por ejemplo, generar que se unifique una familia o, por ejemplo, inhabilitar a un padre o una madre. O sea, no son decisiones menores las que nosotros tomamos como trabajadores sociales. No entendí, Francisco, cuando dices y aislar de nuestra operatividad al respecto de ese sujeto. No entiendo qué quieres referirte con eso. ¿Si me puedes explicar? Claro, o sea, aislar los prejuicios. Ya más que aislarlo es hacerse consciente de que uno tiene prejuicios, pero no tomar decisiones a partir de ellos. ¿Ya? Uh-huh. Sí, exacto. ¿Ya? Entonces, las tipologías
es lo que yo les comentaba, que es el sujeto más el fenómeno social o la problemática social, pueden ser estigmatizadoras, omnicomprensivas o críticas y emancipadoras, ¿ya? ¿Desde cuál creen que estaba planteado este curso? ¿Desde las estigmatizadoras omnicomprensivas o desde las críticas y emancipadoras? No, este curso está planteado desde tipologías que pretenden ser críticas y emancipadoras para los sujetos de intervención, ¿ya? La idea es que nosotros no sigamos generando y replicando tipologías y análisis que sean estigmatizadores. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de fundamentos ético-valóricos, políticos, también hacemos alusión de lo social del mañana, ¿ya? Acá les puse un texto que a mí me encanta, no sé si se lo había mostrado antes, pero siempre lo coloco. Ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Es de Eduardo Galeano, ¿ya? Para eso nos sirve este horizonte ético. Muchas veces ustedes no van a observar el final de la intervención, van a estar en una pequeña fracción de tiempo para esa familia. Pero ustedes pueden generar una gran transformación, ¿ya? Para eso nos sirve este horizonte ético, para caminar. Si nos quedamos estancados, créame que no vamos a hacer muchos cambios, muchas transformaciones. Pero para eso tenemos que tener este horizonte ético. ¿Y en qué se funda nuestro horizonte ético? En la transformación social, en la denuncia de los poderes que, por ejemplo, pueden oprimir a ciertos sectores de la sociedad. Un trabajador social no se puede quedar indiferente frente a una injusticia social, ¿ya? Entonces, si la problematización ética en el trabajo social es un constitutivo inapelable del perfil profesional, si ellas sí constituyen un espacio privilegiado de indagación acerca del significado social de la profesión y del alcance de la libertad, responsabilidad de los trabajadores sociales en su inseparable condición de expertos y ciudadanos, el discernimiento ético de las nuevas intervenciones sociales ante la paradoja del crecimiento y la desigualdad se torna el mismo un imperativo ético ineludible. Nosotros siempre tenemos que estarnos cuestionando, ¿ya? Por ejemplo, si ya ustedes observan que han trabajado mucho quizás con alguna problemática y ya no están sintiendo esas ganas de transformar esa realidad, quizás es bueno que lo puedan conversar con el equipo. Quizás están viviendo, por ejemplo, algún tipo de enfermedad profesional. No dejen que eso sea de manera natural, es que esto no va a cambiar. Porque ahí están cayendo quizás en la burocracia, en perder el sentido y el norte de la intervención. Por lo mismo, sin un marco valórico ético que oriente las acciones de los trabajadores sociales a asumir ese compromiso necesario con la transformación de la sociedad, apuntando a la humanización del medio social, el trabajo social corre el riesgo de convertirse
en un quehacer burocrático, capaz de desgastarse rápidamente frente a las formalidades, obstáculos que ofrecen para el desarrollo humano y social en el marco de la crítica situación actual. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, cuando nosotros perdemos este norte, este sentido, ¿por qué nosotros comenzamos a estudiar esto? ¿Por qué queremos trabajar en lo social? Si no queremos transformar, es muy probable que caigamos en esta burocracia. No significa que ustedes no tengan que hacer procedimientos burocráticos, porque muchas veces los van a tener que hacer. Pero darle un sentido a eso. Y dar, por ejemplo, una atención de calidad. Siempre se puede hacer algún tipo de diferencia. Por lo tanto, siempre tenemos que encontrar este momento reflexivo para tomar y levantar estos argumentos, ¿ya? Yo acá les traigo algunos principios para argumentar desde lo ético. Por ejemplo, el principio de equidad e inequidad postula que los trabajadores sociales tratan de igual manera a las personas que se hallan en las mismas circunstancias o en situaciones equivalentes, al mismo tiempo tratan de manera diferente a personas que ya se hallan en situaciones disímiles, y si la de inequidad es relevante de ser considerada. Por ejemplo, yo trabajo emprendimiento, ¿ya? Tengo un programa y llegan 3 mujeres a trabajar. 2 mujeres que tienen un nivel socioeducacional, por ejemplo, llegaron hasta cuarto medio, y tengo una mujer analfabeta. Quizás las estrategias que yo utilizo con estas 2 mujeres puedan ser bastante similares, ¿ya? Sin embargo, y quizás el tiempo que yo le pueda dedicar es distinto. Pero sin embargo, a la tercera mujer, que es analfabeta, yo observo que está en una cierta desigualdad. Entonces, ahí tengo que profundizar en otro tipo de estrategia o derivarla a otro tipo de programas. ¿Ya? ¿Se entiende? El principio de justicia básica postula que los trabajadores sociales articulan las múltiples necesidades e intereses de los usuarios con las posibilidades y recursos disponibles, conforme a criterios de justicia. Muchas veces a nosotros nos va a tocar que vamos a tener que administrar ciertos recursos y beneficios del Estado, o beneficios desde la institución que trabajemos. Y muchas veces se repite el clientelismo, ¿ya? Entonces quizás cuestionar las estrategias para que esa distribución de recursos sea mejor otorgada. O también, por ejemplo, a veces nos va a tocar personas que por su condición geográfica o incluso por su condición por ejemplo, del idioma, ya que ha llegado, por ejemplo, muchas personas extranjeras, conocen cierta información acerca de ciertos procesos judiciales, por ejemplo. Ahí también el rol del trabajador social es poder otorgar esas herramientas y poder orientar para que puedan acceder a estos sistemas. El principio de privacidad y confidencialidad postula que los trabajadores sociales tienen en cuenta los principios de derecho a la intimidad, confidencialidad y uso responsable de la información. Acá me gustaría detenerme un poco más, ¿ya? Muchas veces
Estamos en instituciones donde lamentablemente no tenemos las condiciones quizás físicas para poder generar un momento de intimidad con algún usuario que estamos trabajando. Sin embargo, ahí tenemos que ser astutos, ya asertivos en cómo entregamos esa información para generar este clima de intimidad. Por ejemplo, no estar gritando ciertos datos y también generar a partir de estrategias comunicacionales, interpersonales, mirar a los ojos, por ejemplo, estar pendiente, estar con una escucha activa, que no solamente significa que yo la esté escuchando su relato, sino que yo corporalmente esté dispuesto a escuchar. Pero también hablamos de confidencialidad y de uso responsable de la información, porque los datos, hay datos que son sensibles y que nosotros no podemos llegar y entregar a otra persona. Por ejemplo, root, por ejemplo, si nosotros en general tenemos bastante acceso a muchos sistemas de información, por ejemplo, registro social de hogares. No cualquiera puede sacar, por ejemplo, la cartola de registro social de hogares. ¿Ya? Eso es importante porque hay un tema legal que sustenta esto. O sea, ustedes no pueden llegar sin autorización, exceptuando que haya alguna situación que lo amerite, que la ley te diga, llegar y sacar cierta información, ¿ya? Incluso cuando uno va a hacer un informe, una visita, uno le explica que estos datos van a ser utilizados para bla, 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 siguiente beneficio, que nadie va a poder utilizar estos datos, ¿ya? Eso es muy importante de hacer al momento de intervenir, porque no podemos olvidar que las personas que están en alguna situación de exclusión social, ¿ya? No dejan de ser sujetos, no dejan de autodeterminarse. Entonces, si nosotros no preguntamos esas cosas, estamos pagando a estos sujetos como sujetos públicos, que no tienen derecho a la privacidad. Ahora, yo quiero hacer una diferencia entre privacidad, confidencialidad y secreto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos desde la lógica del secreto. ¿En qué sentido? Cuando yo trabajo desde la lógica del secreto, por ejemplo, trabajamos, disculpe, trabajamos, por ejemplo, con un adolescente. Y este adolescente nos confiesa que su abuelo está usando. Ahí nosotros, en este caso esta niña, nos pide que por favor no le cuente a nadie. Si nosotros efectivamente no contamos a nadie, estamos en la lógica del secreto. Y el secreto siempre es una lógica abusiva, ya que atenta contra los derechos fundamentales. Entonces, eso constituye delito y nosotros tenemos que denunciar. ¿Queda claro? Cuando hay alguna situación que yo detecto que reviste a un delito, yo tengo que denunciar. Entonces ahí, ¿cómo tendría que reaccionar con la niña? ¿Alguien me debe decir? ¿Cómo lo harían ustedes? Dejo el micrófono abierto o el chat abierto para que me puedan decir qué le dirían ustedes a esta niña. ¿Quién quiere partir?
¿Quién quiere partir? Insisto. ¿Qué le dirían a esta niña que les dice, por favor, tío, no le cuente a nadie? ¿Qué le dirían? Patricia, ¿qué le diría a usted? O Francisco, ¿qué le diría a usted? Eh, no sé si tú vas a estar bien, profe, pero No importa. primero que todo, obviamente, guarda, le diría que obviamente yo no le voy a decir a nadie porque voy a guardar confidencial, la, voy a hacer, voy a guardar su identidad, pero obviamente sí lo tengo que decir a alguien pertinente, a una persona que corresponda a la materia que le está pasando a ella. Es decir, a carabinero, es decir, a, no sé, a otras personas, pero siempre la privacidad de ella, sin decir, no, fue tal niña, vive en tal lado, no. Obviamente guardar Ya, siempre, 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 salvaguardar eh, la privacidad de ella. ya. Lionel, si estamos hablando de que si tú le dices a la niña que no vas a decir nada, tú estás cayendo en la lógica del secreto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí, primero, tú lo que le estás diciendo de manera quizás inconsciente a la niña, porque no le quieres hacer daño, seguramente, porque yo sé que no hay una intención negativa, mala, ¿ya? Pero le estás diciendo que, ok, que esto hay que bajarle el perfil, ¿ya? Que por Y eso, esto profe, es... casi, casi, Espérate, casi siempre, espérate, Lionel, espérate. Si yo sé que tú quieres denunciar, pero es importante lo que tú le digas a la niña, ¿ya? Porque tú eres el adulto significativo en este caso. Por algo ella te contó esto, porque esto es un trauma para esa niña. De hecho, las personas que, por ejemplo, tienen alguna situación abusiva, se demoran en hablar aproximadamente 10 años. Imagínate, o sea, imagínate el nivel de confianza que tiene esa niña contigo. Entonces, si tú le dices, no te preocupes, yo no le voy a contar a nadie, y tú, por otra parte, igual haces la denuncia, tú estás traicionando esa confianza. Tú estás traicionando la confianza y imagínate, tú eras el adulto significativo, por algo te contó eso. Entonces ahí, ¿qué tú debes hacer? Utilizar el lenguaje, decirle, en este caso, tú tienes que estar tranquila, tranquila, lo que tú me contaste no está bien, no está bien lo que está pasando en tu casa y tú no eres la quizás, culpable. Escúchame, quizás, tú no eres profe, la sí, culpable, ¿ya? Primero es eso, sacarle, porque muchas de las personas que son víctimas de abuso sienten mucha culpa sí, y decirle que eso no está bien y que tú la quieres mucho, vas a acompañarla en todo este proceso, pero tú tienes que comentar esto, ¿ya? Y que ella en todo este proceso va a estar protegida y que si ella confía en ti, tienes que hacerle esas preguntas. Y ahí la niña seguramente te va a decir que sí. Ya, entonces si confías en mí, yo voy a hacer muchas cosas para que tú estés mejor. Eso. ¿Te das cuenta que es distinto a decirle que no lo vas a hacer y después lo vas a hacer? Al final, eso en la propia intervención va a tener un problema del vínculo, porque les vas a mentir. Y si tú entiendes un sujeto como un sujeto en una autonomía progresiva, eso significa que puede decidir, y no como solamente un menor de edad, tienes que contarle la verdad, ¿ya? Pero también importa cómo se la cuentes. Voy a leer los otros aportes, ¿ya? Para
¿Se entiende más o menos? Sí, no, sí se entiende, profe. Disculpe, se me cerró de nuevo la aplicación porque se me está cayendo el sistema de IP. Ya, tranquilo. Priscila, súper bien, súper bien. Primero hay que ver en qué lugar estamos trabajando, ¿ya? Porque, por ejemplo, si trabajamos en una OPD es mucho más fácil poder hacer todo el proceso, ¿ya? Si trabajamos quizá en otra organización, en otra fundación, vamos a tener que hacer un proceso de derivación, ¿ya? Súper bien, Francisco, es necesario denunciar, ¿ya? Depende cómo se lo digamos. Un niño puede entender qué es lo correcto y qué no. Va a tener miedo, sí, pero ahí va a estar el adulto para proteger. Y ahí ustedes tienen que generar esa instancia de contención. Porque si yo le miento, yo le digo, no, yo no le voy a decir a nadie. Y después un niño se va a enterar. Y ahí, además de ya la familia, en este caso el abuelo, la traicionó. Ahora la persona que tenía la confianza también la traiciona. ¿Se dan cuenta? Que no es menor. O sea, esas complejidades éticas nosotros vamos a estar insertos. Sobre todo si trabajamos con infancia. Súper bien lo que aporta la Camila, tranquilizar a la niña, ¿ya? Eso es muy importante en ese momento. ¿Se dan cuenta cómo estos conceptos se decantan y caen en personas concretas? Lo podemos llevar a lo que es el trabajo social, no solamente son conceptos. Sí, es súper importante también lo que dice Eugenio, hay que utilizar un lenguaje positivo. ¿Ya? Súper bien. Y también bien, Lionel, ¿ya? En el sentido de que tú igual esperabas hacer la denuncia, ¿ya? Pero también es importante lo que le decimos al sujeto de intervención. Es muy, muy importante siempre hablar desde la verdad. No creer que ellos no nos van a entender, porque sí nos pueden entender si nosotros hablamos con la verdad y con cariño, con afecto. Eso es tan importante al momento de intervenir, sobre todo cuando trabajamos desde los vínculos, cuando trabajamos con infancia, con mujeres, con hombres, hablar con la verdad. Exacto, es tratar de hacer apego, ¿ya? Muchas veces ustedes van a trabajar con familias en donde lamentablemente los roles que cumplen estos adultos significativos no se están cumpliendo. Entonces ustedes van a pasar a ser una figura de referencia para estos niños o estos adolescentes. Entonces imagínense si alguien les llega a comentar una situación así. Es porque ustedes lograron generar un vínculo significativo para ese niño. Y no es menor. No es menor. Entonces es muy importante la forma que se va a intervenir ahí. Y ahí existe este principio de privacidad y confidencialidad. Exacto, la empatía, la confianza, pero también desde dónde yo voy a entender el sujeto. Porque si yo lo engaño y le digo, no, yo no le voy a decir a nadie, y después lo hago, yo lo estoy mirando al sujeto desde un lugar.
quizás de manera inconsciente, porque nosotros queremos hacerle un bien, ¿ya? Pero tenemos que entender que las mentiras piadosas no sirven, no funcionan. No son una buena herramienta pedagógica, ¿ya? Ya, chicos, creo que estamos en la hora. Me interesa que podamos hacer más intervenciones de este tipo, ponerles muchos más ejemplos para que ustedes puedan ver que estos conceptos sí son operativos en el trabajo social, no son solamente conceptos, ¿ya? Los conceptos constantemente están tensionados con nuestra práctica social. ¿Alguna pregunta, duda? Vamos a seguir pasando en las siguientes clases los otros fundamentos, ¿ya? Que quedaron pendientes. Si tienen dudas respecto a los textos, me pueden escribir o mandar mensajes, ¿ya? Eso. Por ejemplo, si me quieren mandar ese ejemplo que les coloqué en el Power ya completado, también me lo pueden mandar para yo hacerle observaciones. Sí, es Carballeda y Matus, pero Matus es el texto de intervención como gramática. Ya, chicos, que estén muy bien. Cuídense, ya que estamos en la hora. Sí, estoy en eso. Que descansen, cuídense, lean y critiquen. Chao.